Sí, hola. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. En este día súper especial porque estamos infinitamente felices de ver a ustedes que están frente a nosotros, hojeando y oliendo un ejemplar de la revista Casa, el ejemplar que con infinito cuidado el colectivo de la revista y Caridad Tamayo como editora invitada dedicaron a Aide Santamaría, la fundadora de la Casa de las Américas, en su centenario. Han sido y seguirán siendo muchas las acciones de comunicación, los paneles, los momentos de encuentro en torno a Aide. Iniciamos los homenajes por el centenario de Aide en el pasado mes de octubre, y bueno, presentaciones de libros, presentaciones de revistas, encuentros, los libros se presentaron. Quiero agradecer infinitamente a Fernando Luis Rojas, el director de la editorial, que pudo presentar el libro que preparamos con los textos de Aide, Hay que defender la vida. Pudo presentarlo en la casa natal de Aide Santamaría y pudo presentarlo en Santiago de Cuba, y garantizó con esas dos presentaciones, un tanto simbólica porque lamentablemente no había ejemplares para que todos los asistentes pudieran llevar uno, pero garantizó que hay ejemplares del libro en la casa natal de Aide, en el Museo Abel Santamaría de Encrucijada, en las bibliotecas públicas de Santa Clara y de Encrucijada, y lo mismo en el Museo del Moncada, en La Granjita, en las bibliotecas públicas de Santiago de Cuba. Yo creo que en el mismo año en que Aide cumplió 100 años de pasar por esta vida de una manera extraordinaria y de impactar de manera significativa la vida de muchos y muchas, algunos que están aquí hoy. Por supuesto, saludo a Silvia Gil y a Chiqui Salsamendi, que colaboraron intensamente con Aide y aún lo siguen haciendo. Hace unos segundos tenía la prueba contundente de que aún lo siguen haciendo, y agradecemos tanto eso. Pues que en ese propio año estemos moviendo este pensamiento, estemos moviendo estas publicaciones, estemos moviendo estas imágenes también, dando a conocer la figura enorme y diversa, y en cierta medida, hay que decirlo, también desconocida, porque es inabarcable en realidad todo lo que Aide hizo, todo lo que Aide pensó, la manera en que trabajaba. Pues el hecho es una verdadera suerte. Que podamos hacerlo ahora con un número impreso de la revista es ya una fiesta. Sabemos que la revista tiene 11 números digitales ya. Este era el 11, ¿no? Bueno, el octavo. Hasta el 300, ok, hasta el 300 se imprimió, o sea, pero hay varios números que ya no han sido, no se han podido imprimir, pero que están existiendo y que llegan a los lectores de manera digital. Pero este era un número sin lugar a dudas especial, y debemos agradecer entonces a la Fundación Rosa Luxemburgo de México, con sede en México, que tuvo a bien poner este número dentro de las prioridades de impresión, hacerlo en tiempo récord y ponerlo en La Habana para la Feria del Libro. Y debemos agradecer también, aunque esto resulte un poco insólito, a un grupo inmenso de aduaneros, de personal del puerto del Mariel, de personas que descargan contenedores y barcos, que hicieron que esta revista, que llegó ayer a Cuba en un barco, pudiera estar anoche en la Casa de las Américas. Y bueno, quiero también agradecer a Yoli, que le dio seguimiento a ese barco desde que salió de México y que siguió toda la operación, que fue verdaderamente una operación en todas las de la ley, para garantizar que pudiéramos tener la revista esta mañana.
Entonces, dicho esto, pues la palabra a Jorge Forné, director del CIL y director de la revista Casa de las Américas. Sí, gracias, Jaime. Buenos días. Bueno, pues efectivamente estamos felices de poder, en este homenaje a Aidé, presentar su revista ya de modo real, concreto, físico, porque la habíamos, como ustedes saben, en diciembre, como parte de los homenajes a Aidé, se había presentado ya de modo digital. Así que también nos toca, aunque ya Jaime lo haya hecho insistentemente, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo y a todos los compañeros. Ya mencionaba a Yoli como representante de Relaciones Internacionales de la Casa, todos los compañeros que hicieron posible que estuviera esta mañana aquí. Bueno, la revista, por una parte, esta revista es elemental, un número elemental. Cuando empezamos a pensar hace un año qué se podía hacer, qué podía hacer la Casa, a cada área le tocaba pensar qué iba a hacer la Casa por el centenario de Aidé, era obvio que se le dedicaría un número de la revista. Aidé ha tenido espacio en la revista desde el propio año 80, ha tenido varios homenajes, pero nos parecía que debía ser un homenaje un poco más mesurado, porque creo que Jaime tiene toda la razón. Todo el mundo sabe quién es Aidé Santamaría, pero al mismo tiempo, paradójicamente, Aidé es muy poco conocida por todo el mundo, incluso por mucha gente que fue relativamente cercana, que la vio, se le conoce poco. Se habla más de Aidé de lo que se escucha o se lee a la propia Aidé. Y coincidía que el propio Jaime y Ana Liria llevaban ya tiempo, años, no recuerdo cuántos años, pero un buen tiempo, rescatando materiales de Aidé. Entonces estaban los que todos conocemos, los que todos hemos leído, y un montón también de papelería, de cartas, de materiales que habían quedado dispersos, de transcripciones de discursos suyos. E iban apareciendo cosas que cuajaron en este libro, Hay que defender la vida, pero evidentemente el material desbordaba ese libro, y dijimos, bueno, debemos aprovechar para este número que pensamos hacer todo ese material, de modo que se complementen. No es que no hay materiales sobrantes así, sino todo lo que valga la pena publicar lo va a encontrar acomodo o en el libro o en la revista. Y pensamos desde la revista, ustedes saben que la revista siempre es un trabajo en equipo, un trabajo que es clave, la labor de Aurelio Alonso, subdirector, de Lorena Sánchez, la editora, de Roxana Monduy, la realizadora. En este caso también, bueno, desde hace 100 números de Ricardo Rafael Villares, y que en este caso tuvo la posibilidad también de contar con las magníficas, maravillosas fotos. Tratamos de poner también las fotos, muchas de ellas desconocidas, incluso por quienes trabajamos aquí, fotos menos conocidas. Hay fotos ahí de muy conocidas, y la mayor parte de estas, salvo las de la Sierra, que sí han circulado bastante, la mayor parte de estas son desconocidas por el público, y nos interesaba rescatar esa fotografía, así que el número está lleno, como lo podrán ver, cuajado de fotos. Pero en este caso, aunque la revista, repito, suele hacer ese núcleo que he mencionado, nos parecía importante tener una editora invitada. En este caso fue Caridad Tamayo Fernández, porque había sido la editora del volumen Hay que defender la vida, estaba muy cercana a esos textos y podía ir viendo cómo podía irse armando este número que les digo, grosso modo, tiene una presentación de la propia Caridad, y grosso modo es un panorama de las relaciones de Aidé o de las opiniones de Aidé en los más disímiles lugares. Lo mismo hay aquí, cartas a intelectuales que cartas a gente del pueblo, entrevistas bastante poco conocidas, que comparecencias en televisión, hay que ver incluso la foto a Aidé en la televisión hablando sobre olas, de la conferencia de olas de la que ella fue secretaria general, que hablando de los macheteros, que intervenciones de un tipo u otro, es muy variado el espectro de estos materiales. Hay algo que me interesa destacar. Recuerdo haberle escuchado, y esto lo cité hace poco, a Retamar algunas veces decir que Aidé era una especie de espejo, un espejo que le devolvía a la gente la imagen de la estatura de esa propia persona. Dice, los mezquinos y los mediocres se centraban en reprochar la idea de sus escasos estudios. Y sin embargo, la gente grande, y cuando dice la gente grande, decía gente como Ezequiel Martínez Estrada, como Julio Cortázar, como Mario Benedetti, como Roberto Mata, se deslumbraban ante la figura que era de Santamaría, aun cuando, como ella misma insistía, efectivamente no tenía estudios. Y remito, eso me hace recordar que en esa introducción de Caridad Tamayo menciona un texto que ella le envía a Retamar, que es muy curioso. Caridad ha tenido que rearmar la historia porque no está completa. Evidentemente,
Retamar le pasa a Aide un texto para que ella lo vea. Y en el sobre de ese texto ella le hace algunas anotaciones. Y es impresionante la profundidad de las anotaciones de Aide. E incluso diciéndolas a Retamar, uno siempre pensaría que Retamar tenía que aclararle a Aide cosas en cuestiones culturales. Y aquí se da el caso a la inversa. Es interesantísimo ese diálogo entre ellos en que tenemos de momento solo se ha podido rescatar la voz de ella. Pero es interesantísimo cómo esa relación era mutuamente productiva. Entre los textos, bueno, hay lo mismo una carta a Neruda que una carta a Orfilas Reinal. Ustedes saben que Arnaldo Orfilas Reinal, uno de los grandes editores de la América Latina, argentino, residente en México, dirigía la editorial del Fondo de Cultura Económica y por razones políticas, incluso por haber uno de los cargos que se le imputó fue haber publicado un libro, Escucha Yankee, el de C. Wright Mills, que es un libro a favor de la Revolución Cubana. Bueno, se le votó, en el año 65 se le votó del fondo. Y Aide le dice, bueno, respetando su trabajo, lo invitamos a que venga a Cuba donde hay mucho que hacer. Pero en ese momento, un grupo de mexicanos, esto ya no está en la revista, es la parte de la historia que no está aquí, un grupo de mexicanos hizo una ponina para fundar la editorial Siglo XXI, y Arnaldo Orfila quedó al frente de la editorial Siglo XXI. Hay cartas medio inverosímiles. Hay una que son curiosidades. Hay una persona que le escribe al periódico Juventud Rebelde, diciendo un ciudadano común y corriente, le escribe al periódico Juventud Rebelde quejándose de qué cosas son en el edificio masónico y en la Casa de las Américas. ¿Qué es eso que hay arriba? ¿Es un reloj o un adorno? Porque yo no veo que dé la hora por ninguna parte. Y entonces Aide le responde y dice, bueno, desde que llegamos en el año 59, ese reloj no funcionaba. Le pedimos a varios relojeros que miraran y no hay modo, frente al mar es muy difícil. Entonces, nos encantaría, a nadie le gustaría más que a la gente de la Casa de las Américas que ver funcionar ese reloj. Pero si para eso hay que sacrificar divisas, si para eso las divisas que tanto el país necesita hay que destinarlas a un reloj para la Casa de las Américas, pues mira, mirémonos la hora aquí no dice eso, pero dice, no podemos de momento, no podemos dedicar recursos a ese reloj, así que seguiremos así. Hay también conversaciones interesantísimas con los jurados del premio, la inauguración, por lo menos 2 de estas palabras a los jurados, a los intelectuales que integraban al jurado del premio, y es apasionante cómo ella se enfrenta a esta gente. Siempre hay como una especie, primero, de reticencia. Bueno, yo no soy un intelectual, yo no soy un escritor o un artista, pero cuando empieza a hablar uno se da cuenta de la grandeza de esta mujer que habla de los temas más disímiles. Y por cierto, se repite en la historia de la casa, se repite una y otra vez, como le decía Aide a los jurados, no premien, no esperen que la Casa de las Américas o la Revolución Cubana o Cuba les diga cuáles son los libros que ustedes deben premiar. Ustedes premien lo que entiendan que es el mejor libro. Y uno repite tanto eso que a veces se pregunta, ¿esto será verdad? ¿O esto será uno de los mitos que existen en cualquier sitio y que uno saca rayos? Bueno, pues es verdad. En las 2 intervenciones, y me decía Caridad que desde mucho antes, que lo vio en otra del 64, que no se reprodujo aquí, ella repetía una y otra vez lo mismo. Cuando decimos que Aide decía eso, y ahora tenemos la prueba documental. Bueno, hay también cartas a Galeano, a Benedetti, a Vargas Llosa. La infausta reacción de Vargas Llosa generó, como ustedes saben, la infausta carta de Vargas Llosa generó una respuesta de ella. Esa es conocida, pero nos parecía importante ponerla porque tuvo un papel, esa ya había aparecido en la Casa de las Américas en el año 71 y tuvo un papel importante en la partición de aguas en aquel momento y nos parecía útil rescatarla. Pero casi todos los materiales la inmensa mayoría son inéditos y también la inmensa mayoría no tienen nada que ver con los que aparecen en el libro. De modo que, ya repito, estas lecturas se complementan y nos permiten conocer a Aide mejor desde su voz, desde la voz de Aide. Aunque el número es esencialmente ese homenaje a Aide, hay también otros 2 textos que me parece que debo destacar. Uno es el de María Eugenia Mudrovsky, que se llama Pensar sin miedo, la polémica inconclusa entre Fernández Retamar y el Che. Como ustedes saben, María Eugenia Mudrovsky, que estuvo aquí hace pocos años, es una de las más importantes estudiosas de la historia intelectual de América Latina en los últimos 60, 70 años. Conoce eso al dedillo, tiene un libro importantísimo sobre Mundo Nuevo que fue muy revelador cuando apareció. Y entre esto, ella retoma la relación entre el Che y Retamar. Ella comenta algo, parte de una anécdota real que el propio Retamar contó.
En el año 65, bueno, ella primero dice, el año 65 es una especie de annus mirabilis. Para Retamar apareció un texto clave del Martí en su Tercer Mundo, que sería una especie de preámbulo, todavía no lo pude imaginar, de Caliban. Estuvo en Génova, en el Congreso del Colombianum, donde tuvo la oportunidad de conocer a muchos intelectuales latinoamericanos y europeos que estaban en sintonía. Aidé, después de todo esto que voy a decir, él no sabía tampoco en ese momento, Aidé lo invitó a venir a la casa a dirigir la revista, todo eso en el 65, y antes de eso, viniendo de Europa, coincidió en el avión con el Che, y es famoso ese viaje en que quedaron varados allí por problemas técnicos en Chano, y tuvo largos y productivos diálogos del Che con Retamar. Retamar le dio a conocer, dice, sin tabaco y sin nada que leer, pues empezamos a intercambiarnos textos. Retamar le pasó al Che Martí en su Tercer Mundo, y el Che le pasó a Retamar su texto, creo que se llamaba De Argelia a Marcha, de Argelia para Marcha, la Revolución Cubana Hoy, que es lo que todos conocemos como el socialismo y el hombre en Cuba. O sea, a partir de ese momento ya después se daría a conocer con su nombre definitivo. Lo interesante es que Retamar le provocó cierto escozor, algunas cosas duras que dice el Che en ese texto sobre los intelectuales, sobre todo sobre esa generación de intelectuales, estos intelectuales de transición, y Retamar se lo dijo, le dijo al Che, y no sé, hay cosas aquí que chirrían en ese texto, y dice, pónmelas por escrito, y entonces Retamar escribe una carta polémica al Che a propósito de ese texto. Y cuando se la va a llevar aquí, cuando va al Ministerio de Industrias a entregarle ese texto polémico, y también ha contado Retamar, en ese momento estaba sin trabajo, pensando en la posibilidad también de ir a trabajar al Ministerio de Industrias. Disculpe, esto es algo que nunca debe pasar, nunca me llama nadie. Resulta. Y bueno, nada. Perdón, no sé cómo hacer aquí. Bueno, ya estaba. Sí, ahora sí. Trabajando. No sé. Bueno, en fin. Entonces, les contaba que a ver cómo retomo. Fue al Ministerio de Industria, y ahí se entera, dice, no, el Che no está aquí, el Che se ha ido para la caña, no sé, había ido a cortar caña. Y en realidad el Che estaba, o se había ido, o estaba en los preparativos para irse para el Congo. Así que se frustra, por eso es lo que ella llama, y la polémica inconclusa entre Fernández Retamar y el Che. Pero ocurre que esa polémica, esa carta, esa polémica inconclusa, llegó el momento adecuado, el momento que Retamar iba a empezar en la revista Casa, y generó, dice, en Retamar, desbocó ciertas preocupaciones e incluso el espíritu polémico, el espíritu de Retamar como polemista. No se entienden las polémicas que sí conocemos de Retamar si no aludimos a esa otra. Y bueno, entonces es como entenderán, un trabajo apasionante que les recomiendo. Y entonces ella dice, al final dice que recuerden que en Caliban, que sería la conclusión, ella entiende que Caliban es la conclusión de esa polémica inconclusa. Retamar decía que el Che era el más calibanesco de los Arieles que él había conocido y amado. Entonces, en esa polémica con el Che, que terminó desembocando en Caliban, se entiende toda una época y toda una gran parte del pensamiento de Retamar. En cuanto al otro texto que les mencionaba, es a propósito de un homenaje también a Darcy Ribeiro, porque en el mes de octubre fue el centenario de este gran pensador brasileño y latinoamericano, uno de los grandes, sin dudas, que tuvo mucho que ver, bueno, pues, por una parte con la antropología, la sociología, el tema de la educación en Brasil. Él fue, como ustedes saben, miembro del gabinete de João Goulart y el fundador y primer rector de la Universidad de Brasilia. Debió marchar al exilio, vivió después del golpe militar, desarrolló parte de su obra en Uruguay, en Perú, en Chile, y fue muy influyente en todas partes. Darcy Ribeiro llegó tarde a Cuba, llegó a Cuba en los 70, su obra, quiero decir, aunque previamente en el 71 Pensamiento Crítico publicó un fragmento de su libro Las Américas y la Civilización, pero poco a poco fue llegando a la casa también a través de su contacto con Retamar, y es interesante seguir esa relación. El texto intenta un poco armar eso, sobre todo a través de las cartas de Darcy Ribeiro que se conservan en la casa, en el archivo de la casa,
que afortunadamente tiene, como decíamos ayer, por otras razones, tiene toda esa historia armable, seguible a través de todo de todos los intercambios, todo el epistolario de la casa con esos intelectuales. Y en el caso de Darcy se puede seguir bastante la relación. Finalmente Darcy llega a Cuba en los años, creo que 80, y la relación se solidifica, era uno de los grandes pensadores, y sin embargo no acababa de cuajar la publicación de un libro de él aquí. Y él habla de eso en el año 89. En el año 89, Darcy fue una de las primeras personas en recibir la medalla Aidé Santa María, uno de los primeros intelectuales, estuvo en ese grupo inicial. Y aprovecharon ese momento Arturo Arango y Esther Pérez para hacerle una entrevista que también se llama un poco parecido al título. El título de Mudropsik es Pensar sin miedo. Y la entrevista aquella era algo así como Sin miedo a pensar en Cuba, una cosa así. Y es una entrevista interesantísima. Está ocurriendo en el año 89, hay muchas preguntas en el ambiente. Ya ha ocurrido, está a punto de ocurrir la caída del muro de Berlín, no ha pasado todavía existe la Unión Soviética, y sin embargo, mucha gente se está preguntando qué es lo que estaba pasando allí, desde la perestroika y todo esto. Y Darcy, por supuesto, está dándole vueltas en la cabeza. Y es interesante porque Darcy hace una entrevista, es muy duro lo que dice Darcy en esa entrevista publicada en La Casa, y les reprocha a Cuba, al pensamiento cubano, ser tan cauteloso. Él les reprocha, dice, no podemos pisar siempre donde ya otro pisó. Sin el derecho a equivocarse es muy difícil avanzar. Entonces pide eso, no tener miedo a pensar. Hay una carta de Arturo Arango en que le dice, está teniendo un gran impacto su entrevista. Y efectivamente tuvo tan gran impacto que Armando Hart, el ministro de Cultura, le responde. Pero Hart lo hace reivindicando algo que desde su punto de vista discrepa con Darcy, porque Darcy dice, tenemos que apartarnos un poco, no se vale solo estar citando a Marx y a Lenin o publicar el 18 Brumario, eso está muy bien, pero eso por sí solo no es una ayuda muy grande. Y Hart, la discrepancia del ministro de Cultura es, para nosotros sí, o sea, yo estoy ahora releyendo a Marx y a Lenin y a Engels y todos estos clásicos, porque fueron tan distorsionados, fueron tan en el socialismo real, los pensadores soviéticos y del campo socialista distorsionaron tanto el pensamiento de esos clásicos que yo creo necesario volver a ellos para releerlos. Entonces es interesante esa disputa que se produce y que está ahí en las páginas de la Casa de la América. Eso es a grandes rasgos. El número, por supuesto, tiene otras secciones habituales. Por ejemplo, en la sección de libros hay una excelente reseña de Margarita Mateo al más excelente libro de Luisa Campuzano, miembro del Consejo de Redacción de la revista, por cierto, sobre Alejo Carpentier. O en la sección al pie de la letra, curiosamente, hay un texto que es un fragmento de una entrevista a Ignacio Ramonet sobre este libro, La Era del Conspiracionismo, que se presentó aquí hace unos días. No podíamos imaginarnos, por supuesto, que eso ocurriría, pero ocurrió. Entonces, ese es a grandes rasgos, eso es una muestra de lo que el número tiene. No les digo más para que funcione como invitación a leerlo. Así que, nada, bienvenidos a esta lectura y muchas gracias por su presencia aquí. Sí, muchas gracias a Jorge. Y todo este acercamiento, digamos, a la obra y al pensamiento de Aidé Santa María, sin lugar a duda no se detiene. O sea, hay muchas acciones diversas de áreas de trabajo específicas a propósito del centenario. Algunas tienen que ver con la organización del archivo, otras tienen que ver con la organización definitiva a partir de todo este trabajo que se ha estado haciendo de identificación de las imágenes fotográficas. O sea, hay muchas pequeñas acciones que hemos estado realizando, y una de ellas tiene que ver con la posibilidad de rescatar audiovisuales que registran la imagen de Aidé o registran testimonios sobre Aidé. Como parte de ese proceso, en pasado diciembre se hizo una muestra en el ICAI, homenaje del ICAI a la Casa de las Américas, Aidé en su centenario, con un material extraordinario de archivo que filmó Manolito Herrera por
petición de Alfredo Guevara, donde hay un testimonio larguísimo de Aidé extraordinario, excelente. Pero, sin embargo, no es ese el material que vamos a poner a continuación. Recientemente hemos podido conseguir, Jorge pudo conseguir, supongo que más o menos por las mismas fuentes, gracias a Luciano Castillo, a los compañeros, amigos de la Cinemateca de Cuba, a Lola Calviño, un documental que se filmó seguramente en ese año 1989, que Jorge mencionaba, justo el año en que vinieron grandes documentales, grandes intelectuales cercanos a la Casa de las Américas para recibir por primera vez la medalla Aidé Santa María, y es el documental de Mayra Vilasís. Es brevísimo, son 11 minutos, pero 11 minutos llenos de belleza, llenos de testimonios que sin lugar a dudas son fundamentales para comprender quién fue Aidé y cómo Aidé marcó a los grandes intelectuales de la América Latina y del Caribe. Aquí hay una muestra de esos grandes intelectuales en esos 11 minutos. Son muchos más los que llevan su marca. Siempre me gusta decir que esa marca, que ese diálogo, que esa relación de Aidé con los grandes intelectuales se puede apreciar también en el libro Destino Aidé, que Silvia, Chiqui y Ana Cecilia prepararon hace ya un tiempo y que muestra la correspondencia que Aidé recibía de esos grandes creadores, intelectuales, escritores de la América y de más allá de la América, porque hay algunos premios Nobel ahí, no exactamente latinoamericanos, que escribieron Aidé cartas memorables. Y bueno, nada, poder ofrecer este documental forma parte también de esos homenajes, y esta vez desde la cercanía del cariño a la Casa de las Américas y la vinculación tremenda de Aidé con esta institución que ella fundó. Entonces, vamos a ver el documental de Mayra Vilasís. Nos pasamos nosotros allí para poder ver. He sentido que es nuestra casa, así que es una casa grande, una casa que es de todos los artistas y escritores y de esa patria grande que se llama nuestra América. Yo he tenido otros trabajos, otras tareas, pertenezco a otras organizaciones, pero Casa de las Américas ha resultado para mí de verdad mi casa, mi familia. Eso queremos nosotros, que esta sea la casa que soñó Aidé y que nosotros la soñó. Para decirlo con palabras que siento muy de ella, la parió. Uno no paga por soñar, ni por amar, ni por pasear junto al mar. Digo, uno no recibe sueldo por esas cosas, ¿no? Uno pagaría por tener esos privilegios. Y para mí, después del inmenso privilegio de vivir la revolución, el otro gran privilegio que he tenido es trabajar en la casa y haberlo hecho junto a Aidé Santa María. También hay veces que, teniendo todo esto que tenemos, habiéndose logrado, como les he dicho, creo que mucho antes de lo que yo pensaba, habiendo recuperado la dignidad para el pueblo, y todo eso sintiéndolo profundamente. Pero hay momentos que añoramos aquellos momentos. Si no me refiero a aquellos momentos del combate, me refiero a aquella noche o un día en 25. ¿Te das cuenta? Que también es una contradicción.
Aquí conocí yo en 1968 a Aide Santamaría, que hizo una profunda impresión en mí, porque Aide era una mujer profundamente revolucionaria, como ya todos ustedes lo saben, muy seria a veces y al mismo tiempo tierna y de una generosidad increíble. Yo la vi también en Nicaragua y ella estaba entusiasmada con la revolución nicaragüense y también queriendo ayudar a la revolución nicaragüense en todo lo que ella podía. Aide era una mujer que se desbordaba, que se daba toda entera. También la Casa de las Américas ha hecho que Cuba sea la capital cultural de América Latina, la capital de nuestra cultura y el lugar de encuentro de los intelectuales, escritores y artistas latinoamericanos. Yo llegué a Cuba en 1961. Fuimos muchos los latinoamericanos que vinimos en ese momento y ya hacía 2 años que Aide Santamaría había tenido la visión de esta institución que es la Casa de las Américas. Yo creo que fue una de las visiones más sabias de la revolución, porque además ya en 1961, cuando llegamos nosotros, ya se estaba como tramando el bloqueo alrededor de Cuba. Y Aide entendió que se podía intentar bloquear a Cuba políticamente, socialmente, inclusive económicamente. Pero lo que iba a ser imposible en América Latina era bloquearla culturalmente, porque la gente de la cultura de América Latina está entrenada para una cultura militante, una cultura que tiene que ver con la historia social y política de sus países. Yo creo que el mérito fundamental de la Casa de las Américas es que ha contribuido como nadie a, ¿cómo te diría?, a desembobarnos. Porque América Latina está enferma, entre muchas otras cosas, de una grave dolencia, que no es irremediable, pero que es muy grave, que es la enfermedad de la bobería. Somos una cantidad de patrias bobas, desconectados entre nosotros. Hemos sido entrenados para la ignorancia recíproca y para el autodesprecio. Y parecemos de lo más contentos, escupiendo al espejo, y haciendo caso de quienes nos han convencido de que no hay virtud mayor que la de ser un buen mono o un buen papagayo capaz de copiar modelos ajenos. La Casa de las Américas ha hecho, pienso más que nadie, que yo sepa, quizás alguien ha hecho más que la Casa de las Américas y yo no me enteré, para romper esta situación, para que América Latina empiece a descubrirse a sí misma. Y no viene mal recordar la necesidad, ahora que se acercan los 500 años de eso que llaman descubrimiento. Tengo la impresión de que el futuro de casa no solamente se hace en La Habana, ni solamente en Cuba. Creo que el futuro de casa depende del futuro de toda América Latina. Y si frente a ese futuro somos optimistas, y si pensamos que de una o de otra manera todos nuestros pueblos caminan hacia una meta de liberación, el destino de casa creo que será espléndido en el futuro. Recuerdo una anécdota, entre las tantísimas que recuerdo. Una vez me llamó Aide para preguntarme que qué me pasaba, si estaba envejeciendo. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque hace 2 o 3 números que la revista sale y nadie me plantea problemas con respecto a ti. ¿Qué pasa? ¿Estás envejeciéndote? Imagínate qué privilegio haber trabajado, instado a hacer cosas nuevas, a publicar cosas nuevas, importantes, durante tantos años. 15 años fueron los que trabajé.
bajo la conducción de Aide. Yo creo que en ese sentido ha sido muy importante la personalidad, el estilo de trabajo de Aide Santamaría. Tuve el privilegio de conocerla mucho, de trabajar muy cerca de ella, y realmente no sé si, a lo mejor sí digo, pero me atrevo a decir que la casa no hubiera llegado a tener la gran proyección que hoy tiene sin ese esfuerzo, ese tesón, esa lucidez, ese entusiasmo, esa comprensión, ese espíritu amplio de Aide Santamaría. Y me impresionó, eso sí recuerdo, como una mujer muy fuerte y muy sensible a la vez. Alguien que escondía alguna secreta fragilidad y que sin embargo era capaz de mucha fortaleza, de mucho brío. Siempre la admiré, aunque no llegué a conocerla en profundidad. Y creo que esa fundadora de la Casa de las Américas, hizo más por el descubrimiento de América que todos los conquistadores juntos. De modo que yo creo que es no solo una de las mujeres más ejemplares que he conocido en Cuba, sino una de las mujeres más extraordinarias que he conocido en mi vida, ¿no? Porque por todas esas virtudes que he expresado y también por esa comprensión que tenía, ya no solo para el producto artístico, sino para el productor de lo artístico como ser humano. Yo, en cambio, la he sentido a mi lado esta mañana como una maestra que hubiera estado tomándome una lección de lealtad a aquellos principios que en 30 años han llegado a ser carne de la propia condición humana y ya no solo enunciado teórico. Ella ha estado aquí ahora con nosotros, igual que cada día de estos últimos 30 años en su casa. Igual estuvo desde siempre y hasta siempre con su pueblo y con la revolución. Y hoy saldremos de aquí con ella a nuestro lado, como con una ala, como una idea, como un aliento, a cumplir cada uno con su tarea, con su oficio, con su anhelo, como si una vez más nos hubieran sido señalados por ella, o como si por primera vez nos diera la mano para que no tropecemos.